Hola mis hermanos, Dios les bendiga, un saludo muy cordial para usted que tiene la mejor disposición de entrar o de ser parte o continuar siendo parte del plan de lectura de la Biblia que la Iglesia Adventista a nivel mundial estableció desde hace varios años ya, el plan Reavivados por su palabra. Este consiste en leer un capítulo diario y 2025 vamos a continuar con esta preciosa iniciativa. En esta ocasión hemos venido leyendo la carta a los Efesios. No se deje confundir, por favor, con su extensión. Aunque es corta, es considerada los Alpes del Nuevo Testamento por la profundidad teológica y los temas trascendentales que toca el apóstol Pablo en ella. Permítame decirle que la carta a los Efesios fue probablemente una carta circular, es decir, llegó en principio a Éfeso y después se rotó por diferentes iglesias de poblaciones cercanas. Éfeso era una ciudad supremamente grande, trascendental, a nivel económico era una de las más destacadas del Imperio Romano junto con Alejandría y junto con Antioquía de Siria, muy importante a nivel económico, pero también lo era a nivel cultural, pues allí se daban cita grandes pensadores, filósofos y poetas. Quizás rivalizaba solamente con Corinto a nivel cultural, pero lo más trascendental de Éfeso, sin lugar a dudas, que pudo haber afectado la teología del apóstol Pablo, es que era una ciudad supremamente idólatra. Tenían una enorme cantidad de dioses, pero la más importante de todas las diosas era Diana. Tan importante era que le habían construido un enorme templo. Historiadores dicen que duró la construcción cerca de 220 años, imagínese usted, y era tan grande y tan imponente este templo que ha sido considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En ese contexto de idolatría, en ese contexto de pluriculturalidad, el apóstol escribe su carta. Y permítame decirle que lo que más el apóstol Pablo se ocupa o se preocupa por escribir es que la iglesia debe ser una iglesia unida. Nada más apropiado para la iglesia de Éfeso, que se encontraba en medio de tanta diversidad. Invita a que su iglesia sea una iglesia unida, como ciertamente también debe suceder en el presente. En la medida que la iglesia crece, donde cada vez más diferentes culturas hacen parte de ella, es necesario que se mantenga la unidad. No confunda, por favor, la unidad con la uniformidad. Son dos cosas completamente diferentes y eso lo deja claro el apóstol Pablo en su epístola. También es muy importante que recordemos que todo esto, la unidad, el crecimiento espiritual, en la nueva vida se logra en Cristo. Esta frase particular se encuentra omnipresente en toda la epístola. Se puede ver que para Pablo era supremamente importante la presencia y vivir en Cristo. La epístola puede dividirse en dos grandes partes, del capítulo 1, versículo 3 al 3:21 y del capítulo 4, versículo 1 al capítulo 6, versículo 20. La primera parte comprende el contenido teológico de la carta. Allí el apóstol Pablo explica detalladamente quiénes son los creyentes y qué bendiciones reciben quienes están en Cristo. La parte teológica. Siempre que el apóstol Pablo, o casi siempre que el apóstol Pablo presenta orientaciones teológicas, a continuación presenta orientaciones prácticas y éticas, y es lo que podemos ver desde el capítulo 4, el versículo 1. El apóstol Pablo está haciendo exhortaciones de carácter éticas y les está diciendo a los creyentes de Éfeso cuáles son las obligaciones de aquellos
a quienes Cristo define en su identidad. Si una persona se reconoce como en Cristo o de Cristo, entonces debe comportarse y debe vivir de cierta forma, y eso es lo que describe el libro de Efesios a partir del capítulo 4. Allí encontramos varias cosas interesantes. Uno de los versículos que a mí realmente me parece precioso, de por sí no es uno, sino son 14, es la primera oración gramatical de la carta. Es una oración gramatical supremamente larga, va desde el versículo 3 hasta el versículo 14 del capítulo 1. Eso deja ver la capacidad intelectual del apóstol Pablo. Saben, esta carta es muy importante y personalmente me gusta muchísimo porque, como dijo un escritor e investigador bíblico, que cuando un cristiano comienza a entender la epístola de Pablo a los Efesios, algo maravilloso ocurre con su vida espiritual. Al contemplar cuán rico es el creyente en Cristo, comienza a ser lleno de gratitud y gozo. Y ojo con esto, dice también, Efesios produce la clase de cristianos que necesitamos. Con ese ideal, con ese pensamiento, entendiendo que la epístola a los Efesios es supremamente profunda y muy necesaria para nuestro tiempo, le invito para que la lea no solamente por cumplir con la lectura del capítulo diario, sino para edificar su vida espiritual en Cristo Jesús. Dios le bendiga y ánimo con la lectura.